Productivo, dependiente de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene el honroso papel de ser anfitrión de las instituciones públicas y privadas que atenderán las inquietudes laborales de los egresados universitarios en el marco de la Feria de Empleo. Me complace dar la bienvenida al cirujano dentista José Luis Antón de la Concha, coordinador de la División de Vinculación y representante personal del maestro Humberto Veras Godoy, rector de nuestra máxima casa de estudios en la entidad. Me es grato recibir en esta ocasión al ingeniero Eduardo Rodríguez Montiel, gerente general de la empresa Fabirreal Muebles y director del Grupo de Intercambio de Recursos Humanos Pachuca, quien representa a los empresarios de la localidad. Saludo muy cordialmente al licenciado Hugo Meneses Carrasco, delegado federal de la Secretaría de Trabajo, y a los distinguidos colaboradores que le acompañan y quienes hacen posible la convocatoria de la Comisión de Vinculación en cada sesión de trabajo. Saludo muy cordialmente a todos los integrantes de la Comisión de Vinculación, Educación e Empresa del Estado de Hidalgo, estructura interinstitucional que tengo la satisfacción de presidir, particularmente a la Subcomisión de Empleabilidad, cuyo propósito es impulsar mediante estrategias la incorporación al mercado laboral de los jóvenes hidalguenses que han egresado o están por concluir sus estudios de nivel medio superior y superior. Saludo respetuosamente al ingeniero Héctor Rimas Osorio, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores del Estado de Hidalgo, representante del senador don Jesús Priego Calvo. Aprecio que nos acompañe el licenciado Eligio Figueroa Chávez, representante personal de la licenciada Maica Ortega, secretaria del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado. Saludo con afecto al doctor Rafael Garnica Alonso, presidente de la Fundación Hidalguense C. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para quienes están en proceso de inserción al mercado laboral, les informo que esta Feria de Empleo tiene el propósito de incrementar las posibilidades de empleo, ya que se tiene previsto la participación de conferencistas, talleres de elaboración de currículum y de simulación de entrevistas laborales, así como la presencia de empresas que ofrecerán sus vacantes laborales. Hoy es necesario también considerar para los buscadores de empleo la posibilidad de desarrollar proyectos emprendedores con un alto grado de creatividad e innovación. El Centro Incubador de Empresas de la Universidad también ofrece a sus egresados asesoría y orientación en la elaboración del plan de negocios, que al tiempo puede traducirse en la generación de nuevos empleos y el autoempleo. Se han habilitado equipos de cómputo para el registro en línea del currículum vitae y estarán siendo debidamente orientados en cada uno de los programas institucionales que sean de su interés. Es así como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo refrenda su compromiso social con quienes están en la búsqueda de su primer empleo o bien de quienes aspiran a continuar creciendo profesionalmente. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenos días a todos, distinguido presidio, público en general. Me honra mucho estar en este espléndido escenario con la representación federal en el ámbito del trabajo. Decía William Buckley que prefería ser gobernado por los 100 primeros nombres de la lista telefónica de la ciudad de Boston que por los 100 mejores catedráticos de la Universidad de Harvard. El pueblo a menudo carece de refinamiento intelectual, sin embargo posee algo sumamente valioso, que es el sentido común. Y es ese sentido común el que nos tiene aquí reunidos, puesto que la vinculación que ha hecho la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la cual yo soy orgullosamente egresado, esa vinculación entre los diferentes sectores, educativo, social, productivo, nos da
este tipo de escenarios, donde algo tan importante como es el empleo, para quien lo da y para quien lo recibe, eso es productividad. Y eso es lo que necesita nuestro país y desde luego nuestra entidad. De tal manera que yo deseo todo el éxito para esta Feria del Empleo y estoy seguro que así lo será. Muchas felicidades a todos. Es muy importante para nosotros la presencia del licenciado Hugo Méndez Carrasco, delegado federal del trabajo, porque siempre acude a nosotros a las invitaciones de la universidad con absoluta prontitud. Muchísimas gracias, Hugo, por esa situación. Ingeniero Eduardo Rodríguez Montiel, gerente general de una gran empresa hidalguense, Fabri-Real Muebles, muchísimas gracias por su confianza, la que siempre ha tenido en la universidad. De verdad, le agradecemos mucho. Es muy importante la presencia de los empresarios hoy aquí. Sin ellos no habría motor de Feria de Empleo. Así es que es importante reconocerles el que estén aquí con nosotros. Desde luego, a nuestra amiga Maribel Solís Barrera, representante del señor licenciado Gerardo Sosa Castellán, pues que podría decir, representando a quien ideó este edificio, que hace un momento comentabas que es un excelente marco para la vinculación, pues nos da gusto que nuestro amigo Gerardo Sosa haya sido quien lo ideó y nos lo permitió usar, y así después de tantos años ha servido muy eficientemente a la universidad. Licenciado Eligio Figueroa, muchísimas gracias por representar a la licenciada Mayca Ortega. Llévele un saludo a nuestra amiga, de verdad es nuestra amiga porque tenemos ahí una relación comercial de tipo paciente-doctor, y llévele un fuerte abrazo y dígale que es muy importante también que nos respalde y nos tenga aquí en cuenta, porque trabajamos para lo mismo, ¿no? Para el empleo de todos los estudiantes que egresan de las universidades de nuestro país. Yo quisiera que, con la representación del maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la universidad, y en su nombre, expresarles rápidamente dos reflexiones, pero absolutamente indispensables para el día de hoy, para el evento del día de hoy. Primeramente, a los egresados, porque ustedes saben que el señor rector siempre diría, nuestros estudiantes son motivo de ser de la universidad, así es que los egresados solo aumentan una complejidad más. Los tuvimos en la teoría, diseñamos prácticas para ellos porque los queríamos acercar a la realidad, y hoy viene la parte, el paso importante. Lo que queremos es que tengan empleabilidad, que los empresarios los elijan, los prefieran. Esto desde luego no con otro afán sino de retribuir plenamente la demanda social de profesionales capaces, humanistas, y que encuentren en su trabajo pues la forma de realizarse, de ser útiles al Estado y al país, que mucho los necesita. Y en esta realización, que en principio es una realización personal y familiar, pero que ustedes saben que trasciende al bienestar común, a la paz social, ¿qué digo? Hasta la felicidad, el tener un trabajo. La segunda reflexión es lo importante que resulta para la universidad el contar siempre con la buena disposición y el apoyo del comercio, la empresa, que son, como decía yo, el motor de esta feria del empleo,
y que el rector quiere agradecer de manera muy especial. Muchas gracias a los empresarios aquí presentes y nuestro mejor deseo de que aquí encuentren al profesional que andan buscando, que contribuya positivamente al desarrollo de su empresa. Finalmente, si me lo permiten y poniéndose de pie, para hacer en nombre del rector Humberto Augusto Veras Godoy la declaratoria inaugural de esta Feria de Empleo 2012, con el firme propósito de contribuir a la empleabilidad y al desarrollo del Estado de Hidalgo, y con la representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, me permito este día 17 de octubre a las 10:30 de la mañana declarar solemnemente inaugurados los trabajos, las conferencias y las actividades de esta Feria de Empleo 2012 para bien del desarrollo social de nuestro Estado y desde luego con amor, orden y progreso.